clase nos corresponde analizar el último de los productos notables que vamos a revisar en esta unidad 2 de álgebra y funciones. Entonces, en resumen, vimos ya el producto notable cuadrado de un binomio, también vimos suma por diferencia, vimos también producto de binomios con un término en común, y ahora, como les decía, nos corresponde analizar el cubo de un binomio. Y vamos directamente a eso. El cubo de un binomio, tal como su nombre lo indica, se trata de una expresión algebraica que tiene obviamente dos términos, por eso hablamos de binomio, y ese binomio está elevado a 3, o también le decimos elevado al cubo. Y eso significa que esto tiene tres dimensiones, si es que lo llevamos a geometría, por ejemplo. ¿Ya? Este 3 significa que considera tres dimensiones de qué, de esta base, que se trata de un binomio o una expresión algebraica que contiene dos términos. Entonces, y cuando yo tengo esta expresión, cuando tengo un binomio elevado al cubo o cualquier base elevada al cubo, significa que esa base debe ser multiplicada 3 veces por sí misma, que es como lo que aparece acá. Acá tenemos el mismo binomio anotado 3 veces y multiplicándose entre sí. Eso es lo que se debe hacer con una expresión que está elevada a 3 o al cubo. Ahora, el cubo de un binomio sabemos que es un producto notable, y es un producto notable porque es una expresión que tiene una forma abreviada o una forma directa para obtener el resultado. Pero siempre podemos hacerlo de la manera tradicional, término a término. En este caso tendríamos que multiplicar el primer término de este binomio por cada uno de los términos de los siguientes binomios, y luego el segundo binomio por cada uno de los términos. Entonces, acá el desarrollo sería un proceso bastante largo. Por lo tanto, por la regularidad que tiene este producto notable, se descubrió que tiene una forma corta de poder desarrollarlo. Ahora, no vamos a pasar directamente a ver esa forma corta, sino que les voy a mostrar desde dónde surge esta regularidad o este patrón o forma corta, como le digo, forma abreviada. ¿Ya? Entonces, no vamos a desarrollar de la forma como yo les voy a explicar ahora, sino que simplemente esto es para mostrarles el origen de esta fórmula. Entonces, vamos a analizar este caso en donde tenemos un binomio, y acá esta suma y resta que aparece acá junta no significa que esto sea una operación distinta o una operación especial de lo que ustedes ya conocen, sino que es para ilustrar que puede ser tanto una suma del binomio o una resta. Uno de dos, no van a aparecer los dos juntos, ¿ya? Esto solamente para manera de generalizar. Y está elevado al cubo, por lo tanto es el cubo de un binomio, ya sea suma o resta. Si tuviéramos que esto desarrollarlo, tenemos varias formas. Como les decía primero, puede ser término a término, o sea, cada término con todo, todos los términos con todos, o también lo podemos separar en dos partes. Como tengo esta expresión elevada a 3, podríamos multiplicar un binomio elevado a 2 por el mismo binomio elevado a 1. Esto es lo mismo que decir elevado a 3, ya que tengo este mismo elevado a 2 por este mismo binomio elevado a 1. Recuerden que si tengo la misma base, mantengo la base y sumo los exponentes, entonces aquí me quedaría esto. ¿Ya? Esta expresión es equivalente a esta. Entonces podríamos tratar de desarrollar así. Por ejemplo, esta es otra forma de que no sea término a término, pero también es una forma larga. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. Acá, como tengo el binomio elevado al cuadrado, para recordar el primer producto notable que vimos, que fue el cuadrado de binomio, tendría que aplicar la fórmula precisamente del cuadrado de binomio aquí, y luego el resultado de esta expresión, multiplicarlo nuevamente por el binomio. Entonces, vamos a ir viendo cómo se desarrolla. Para recordar, el cuadrado de binomio tenía que tomar el primer término y elevarlo al cuadrado. Ahí lo tenemos. Luego poner más o menos, de acuerdo a lo que aparece acá originalmente. Acá vamos a poner los dos, recuerden que es para generalizar. Luego era el doble
del primer término por el segundo término, y acá lo tenemos, más, siempre más, aquí en esta parte del cuadrado de binomio, el segundo término al cuadrado, y ahí lo tengo, b cuadrado. Entonces ahí desarrollé este cuadrado de binomio, pero me faltaba un binomio porque tenemos que tenerlo 3 veces, acá solamente está 2 veces, y lo anotamos acá. Entonces yo tendría que ahora multiplicar estos 3 términos, cada uno por estos 2 términos del binomio que me queda al final. Entonces, en el fondo, para recordar lo que primero vimos, esto se llama multiplicación de binomio por un trinomio o multiplicación de polinomios. También lo podemos llamar de esa forma. Y me queda esto que es súper largo, como a simple vista lo podemos observar. Entonces sería este término por el primer término. Sería a elevado a 2 por a. Ahí lo tengo. Luego, a elevado a 2 por b. Ahí lo tengo, a elevado a 2 por b. Luego, 2ab por a. Ahí está. 2ab por b. Ahí lo tengo. Luego, b cuadrado por a. Ahí está. Y por último, b cuadrado por b. Y ahí está. Entonces, finalmente es una expresión súper larga. Luego tendría que desarrollar las multiplicaciones cada una por separado. Entonces me queda 2a elevado a 2 por a elevado a 1, a elevado a 3, a elevado a 2 por b, me queda a elevado a 2 por b, 2ab por a, me queda 2a cuadrado b, a por 2ab, me queda 2ab cuadrado, y acá tengo b cuadrado por a b cuadrado, y b cuadrado por b al cubo. Y aquí no termina porque si bien resolví todas las multiplicaciones, me queda ver si es que tengo términos semejantes para reducir. Siempre tengo que verificar. Cuando multiplico término a término, siempre esta es parte importante del desarrollo. Entonces tengo que ver si tengo algún término semejante. Y precisamente estos dos que están acá, estos son semejantes ya que tengo las mismas letras con los mismos exponentes. Y aquí yo podría reducir. El primero no se parece a ninguno, el último tampoco, y este que tengo aquí es exactamente igual que este. Entonces tengo estos dos iguales, semejantes más bien, y estos dos también son semejantes entre sí. Entonces debo reducirlos. Y acá lo hago. Entonces el primero lo anoto tal cual, luego acá tengo uno de estos términos más o menos dos de estos términos y me quedarían tres si que estuviéramos sumando. Luego acá tengo dos de estos términos y acá tengo uno de esos mismos términos, por lo tanto me quedan tres de esos términos. Y el último lo anoto tal cual. Y luego de hacer todo eso, aquí ya no se puede hacer nada más, por lo tanto esa sería la respuesta o la solución de este cubo de binomio, ya sea más o menos la operación que haya entre el binomio. Y esta es la fórmula o la forma en que se puede resolver de una manera directa o corta esto sin pasar por todo este desarrollo anterior para llegar aquí. Entonces, si yo miro bien esto, esta va a ser la forma y que ahora vamos a ver cómo la vamos a aplicar. ¿Ya? Recuerden que no vamos a resolver así, sino que esto es simplemente para ver el origen o desde dónde proviene la forma abreviada del cubo de binomio. ¿Ya? Entonces, si lo llevamos a palabras, acá está escrito y están las instrucciones para seguir paso a paso. No la vamos a leer sola, sino que la vamos a aplicar directamente en dos ejemplos. Ya recuerden que esta es la forma directa para conseguir el producto de un cubo de binomio. Entonces, como primer paso, me recomiendan primero identificar el primero y el segundo término. El primer término es todo esto, toda esta expresión, o sea, 3ax cuadrado. Todo esto es mi primer término. Y el segundo término es 2bx. Una vez identificado primer y segundo término, ahora podemos aplicar la fórmula. Entonces, como primera instancia, tengo que tomar el primer término y elevarlo al cubo, es decir, a 3. Esa es la primera parte de la fórmula, tiene cuatro partes. Luego, todo esto lo vamos a unir con más, con operación suma. Independiente de acá,
Si acá hubiera una resta, vamos a hacer lo mismo, porque los signos los vamos a considerar en el último paso. Siempre todos los vamos a unir con un signo más. Entonces sería más, y si vamos siguiendo acá la fórmula, me dice el triple, y el triple en matemáticas siempre se refiere a multiplicar algo por 3, entonces sería el triple del primer término al cuadrado por el segundo término. Y aquí está, el triple por el primer término al cuadrado por el segundo término. Y ahí lo tengo. Esa es la segunda parte. Ahora vamos a la tercera. Nuevamente vamos a unir con un signo más y nuevamente me dice el triple del primer término por el segundo término al cuadrado ahora. Entonces tengo el triple del primer término, tal como estaba originalmente, por el segundo término al cuadrado. Se fijan que esto es exactamente igual que esto, solamente que aquí en esta parte el primer término lo elevamos al cuadrado y el segundo lo dejamos originalmente como estaba. Y acá es al revés. El primer término lo dejamos original y el segundo término ahora es el que elevamos al cuadrado. Y nos queda una última parte, que nuevamente la vamos a unir con un signo más. Tomamos ahora el segundo término y lo elevamos al cubo. Siempre en paréntesis, cada vez que tengamos que elevar, ya sea al cuadrado o al cubo, todo ese término debe estar en paréntesis, ya que el exponente afecta a toda la expresión. Si yo no le pongo paréntesis, no sucede eso. Entonces aquí en este primer paso solamente está aplicada la fórmula. Entonces ahora vamos a resolver en el siguiente paso solamente las potencias, solamente lo que tengo en paréntesis y elevado a un exponente, y lo demás lo vamos a anotar tal cual. Entonces vamos ahora con la primera potencia que tengo para desarrollar, que es esta. Este 3 debo elevarlo a 3, es decir, que lo debo multiplicar 3 veces por sí mismo. Sería 3 por 3 por 3, y eso es 27. Luego la A está elevado a 1 imaginariamente, y multiplico directamente ese 1 por 3. 1 por 3, 3. Y ahí me queda A al cubo. X está elevado a 2, el 2 lo multiplico por 3 y me queda X elevado a 6. Listo, entonces ahora anotaría esto y esto de acá y voy a resolver solamente la parte de la potencia. Entonces anotamos el 3, anotamos esta otra expresión y resolvemos esta potencia. 3 elevado a 2, o sea, 3 por 3, 9, a elevado a 1 por 2, a cuadrado, x elevado a 2 por 2, x a la cuarta. Nos vamos acá a esta tercera parte. Vamos a anotar todo lo que no tiene potencia y vamos a desarrollar el paréntesis. 2 elevado a 2, 4. B elevado a 1 por 2, b cuadrado. X elevado a 1 por 2, x cuadrado. Y por último, resolvemos la última potencia, siempre respetando el signo más. 2 elevado a 3, o sea, 2 por 2 por 2, 8. B elevado a 1 por 3, b cubo. Y x elevado a 1 por 3, x cubo. Y ahí lo tenemos listo. Y ahora un último paso y vamos a obtener el resultado, y ahí solamente me quedaría resolver estas multiplicaciones. Estas dos partes acá al medio, vamos a resolver las multiplicaciones, y el primero y el último término lo vamos a anotar tal cual. Entonces anotamos el primer término tal cual y vamos con las multiplicaciones de este grupo. Primero multiplicamos siempre signo por signo, número por número, letra por letra. Ese es el orden. Entonces, más por más por más, más. Recuerden que cuando no aparece el signo, yo debo asumir que hay un más. Listo, el signo, ahora voy con los números. 3 por 9, 27. Y 27 por 2, 54. Ahí lo tengo. Y las letras, a elevado a 2, como no hay ninguna otra a, la conservo tal cual en el resultado. La B, no tengo ninguna otra B, por lo tanto la conservo tal cual. Recuerde que aquí seguimos el orden alfabético de las letras. Y luego X, acá tengo X elevado a 4 y acá tengo X elevado a 1. Por lo tanto, X elevado a 4 por X elevado a 1 es X elevado a 5. Respetando la propiedad de las potencias de igual base, eso no olvidar. Listo esta parte, ahora voy al segundo grupo de multiplicaciones. Lo mismo, siempre voy a multiplicar
signo con signos, números con números, letras con letras. Y aquí sería más por más por más, más. 3 por 3, 9, y 9 por 4, 36. Y ahora las letras. A, no tengo con quién multiplicarla, la anoto tal cual. B, cuadrado, tampoco tengo con quién multiplicarla, la anoto tal cual, pero la X sí tengo. X cuadrado por X cuadrado, X elevado a 4 o X a la cuarta. Y el último término lo anoto tal cual y ya está listo. Entonces, con estos tres pasos, yo obtengo el producto de un cubo de binomio por la forma, el cálculo directo o la forma abreviada, o como producto notable que para llevarlo a los términos que estamos tratando ahora. Y eso es la forma en que se obtiene como producto notable este resultado. Vamos a analizar un último ejemplo algebraico y luego vamos a ver una aplicación de esto en la geometría. Ya, ahora en este segundo ejemplo tengo exactamente lo mismo. Tengo un binomio elevado al cubo, pero ahora la diferencia es que ya no tengo una operación más, sino que tengo una resta o un signo menos. Y vamos a ver qué sucede con eso, cuál es la pequeña diferencia que hay entre uno y otro. Entonces vamos a aplicar la fórmula. Me dice, tome el primer término, elévelo al cubo, siempre en paréntesis, y todo lo vamos a unir con signos más, porque luego vamos a ver que al final va a haber un efecto con los signos. Al principio siempre los vamos a unir tal cual como en el primer ejemplo. En la segunda parte voy a poner el triple del primer término al cuadrado por el segundo término. Y ahí está. Triple del primer término al cuadrado, siempre en paréntesis, por el segundo término. Y acá también me tengo que fijar en un detalle, porque el segundo término no es i, el segundo término es menos i, porque el signo que le antecede o el que está antes de el término le pertenece a ese término. Por lo tanto, el segundo término es menos i, y lo tengo que anotar ahí con su signo. Vamos entonces a la tercera parte de la fórmula, que me dice exactamente lo mismo. Ponga el triple por el primer término, sin elevar, por el segundo término al cuadrado. Y recuerden que el segundo término, como era negativo, lo pongo en paréntesis y lo elevo al cuadrado. Luego nuevamente más, y ahora tomo el segundo término con su signo y lo elevo al cubo. Y ahí lo tengo. Sería menos i elevado a 3. En este primer paso solo aplicamos la fórmula y ahora vamos a resolver solamente las potencias. Resolvemos la primera potencia. 2 elevado a 3, es decir, 2 por 2 por 2, 8. C elevado a 1 por 3, C elevado a 3, I elevado a 1 por 3, I elevado a 3. Luego acá anoto todo tal cual y resuelvo la potencia que tengo acá en medio. Eso lo anoto igual y esto también y resuelvo aquí. 2 elevado a 2, o sea, 2 por 2, 4. C elevado a 1 por 2, C elevado a 2, I elevado a 1 por 2, I elevado a 2. Y eso lo anoto tal cual. Voy ahora acá en este grupo solamente a desarrollar la potencia y lo demás lo anoto todo tal cual. Y aquí es importante también siempre recordar que cuando tengo un exponente con un término que está en paréntesis, ese exponente va a afectar a todo lo que esté dentro del paréntesis, ya sean signos, números o letras. Y aquí el signo obviamente también está afectado por el exponente, por lo tanto también tengo que multiplicarlo esa cantidad de veces. O sea, lo voy a multiplicar aquí 2 veces por sí mismo y me quedaría menos por menos, más. Por eso esto se transforma en positivo y no se anota. Y elevado a 1 por 2 y elevado a 2. Y acá lo mismo. Vamos a resolver esta potencia también considerando que el exponente afecta al signo, y esto quiere decir que este signo menos lo voy a multiplicar ahora 3 veces por sí mismo, o sea, menos por menos por menos. Y eso nos quedaría así, si lo hacemos por parte, menos por menos es más, y más por menos, menos. O si recuerdo la regla, cada vez que yo tengo un signo menos elevado a un exponente impar,
independiente de qué tan grande sea el exponente impar, siempre va a ser negativo. En cambio, si es par, siempre va a ser positivo. Entonces aquí me quedaría y al cubo porque 1 por 3, 3. Y sigue siendo negativo porque el exponente era impar. Y ahora por último nos queda solamente resolver las multiplicaciones que están aquí en el centro y el primero y el último término quedan tal cual. El primero tal cual y ahora voy a resolver acá. Signo con signo con signo, número, número, número y letras con letras. Hagamos primero los signos. Nos quedaría más por más y más por menos, menos. Y aquí es donde se produce la diferencia. En vez de haber un más como acá arriba, aquí va a haber un menos. ¿Por qué? Por la multiplicación de signos. Ahora voy con los números. 3 por 4, 12. Y aquí como no hay, yo asumo un 1. Entonces sería 3 por 4, 12 y 12 por 1, 12. ¿Listos los números? Y ahora las letras. C cuadrado, no tengo ningún otro semejante, por lo tanto lo escribo tal cual. Y cuadrado por y elevado a 1 y elevado a 3. Y ahí está. El coeficiente numérico y el factor literal. Acá lo mismo, en este segundo grupo, signos con signos primero, más por más por más, más. Luego los números, 3 por 2 por 1, me da 6. C, no tengo con qué multiplicarlo, lo anoto tal cual. Y tengo y elevado a 1 por y elevado a 2, me da y elevado a 3. Ahí está escrito. Y aquí por último, nunca puedo tener dos signos juntos, siempre debo multiplicarlos. Por lo tanto, aquí tendría más por menos, menos y elevado a 3. Y ahí ya está listo. Entonces siempre cuando yo tenga un cubo de una suma de un binomio, siempre va a ser puras sumas el resultado. Y siempre voy a tener una expresión con 4 términos. Eso también no se los había dicho. Y cuando tengo un cubo de un binomio con una resta, también voy a tener una expresión algebraica que tiene 4 términos. Siempre el primer signo va a ser menos y el último también. Y aquí en medio siempre va a haber un más. Eso es parte de la regularidad en este producto notable cuadrado, perdón, cubo de binomio. Eso es en la parte algebraica. Ya esto hay que practicarlo. Una vez que uno lo practica ya se hace más simple porque uno se aprende la mecánica del ejercicio. Y ahora vamos a ver esto en una aplicación en geometría, porque recuerden que siempre hay aplicaciones de la matemática. Entonces, una aplicación simple sería en el cálculo del volumen de qué, de un cuerpo, y por supuesto, si estamos hablando de cubo de binomio, vamos a calcular el volumen de un cubo. Ahí tengo el cubo, y la característica principal de un cubo es que todas sus aristas, ya sea alto, ancho y largo, todas miden lo mismo. ¿Ya? Esa es la característica principal de un cubo, porque si no sería otro cuerpo. Entonces, nos dicen que el alto de este cubo mide 2m cubo o m elevado a 3 menos 3n a la cuarta. Si el alto mide eso, obviamente el ancho mide lo mismo y el largo lo mismo, porque dijimos que se trata de un cubo. Ahora, aquí me están pidiendo, calcula el volumen. Yo sé que para calcular el volumen de un cuerpo, yo tengo que multiplicar el alto por el ancho por el largo. Debo multiplicar las tres dimensiones. Y como se trata de la misma base o del mismo binomio, yo puedo aplicar cubo de un binomio. Entonces lo anoto una vez, porque es el mismo, pero lo elevo a 3. Y aquí yo me doy cuenta entonces que estoy enfrente de un cubo de un binomio. Y lo vamos a desarrollar tal cual hicimos en los dos ejemplos anteriores. Entonces, tomo el primer término, lo encierro en paréntesis, lo elevo al cubo, luego lo uno con un signo más, voy a anotar el triple del primer término al cuadrado por el segundo término sin elevar. Más, recuerden que siempre son más, vamos a anotar ahora el triple de el primer término sin elevar por el segundo término al cuadrado. Y por último, más
Y ahora voy a tomar el segundo término y lo voy a elevar al cubo. En esta primera parte está aplicada la fórmula. Ahora nos queda resolver solamente las potencias y lo demás anotarlo igual. 2 elevado a 3, o sea, 2 por 2 por 2, tengo 8. M elevado a 3 por 3, M elevado a 9. Anoto todo lo demás y solamente acá voy a resolver esta potencia. Me queda 2 elevado a 2, 2 por 2, 4, M elevado a 3 por 2, M elevado a 6, y ese lo anoto tal cual. Acá lo mismo. Anoto todo lo que no tenga potencia y resuelvo solo esto. Y me quedaría así. Aquí recuerden que cada vez que yo tengo un signo negativo afectado por una potencia, debo multiplicarlo esa cantidad de veces. O sea, me quedaría menos por menos y me queda positivo. No se anota, pero ustedes saben que es positivo. 3 elevado a 2, o sea, 3 por 3, 9. N elevado a 4 por 2, 8. Y por último acá, también resuelvo esta última potencia. Este menos lo multiplico 3 veces por sí mismo, menos por menos, obtengo menos 3 multiplicado 3 veces por sí mismo, 3 por 3 por 3, 27, y n elevado a 4 por 3, 12. Y eso obtengo. Y por último, me queda solamente resolver estas multiplicaciones. Recuerden que siempre el primero y el último término quedan tal cual, y aquí en esta parte resuelvo solo las multiplicaciones que están en el centro. Anótese este primer término tal cual, y ahora voy con multiplicar los signos. Más por más, y más por menos, menos. Y ahora los números, 3 por 4, 12, y 12 por 3, 36. Y m elevado a 6 y n elevado a 4 no tengo con quién multiplicarlo entre ellos, las anoto tal cual en el resultado. Nuevamente acá lo mismo, signos con signos, números con números, letras con letras. Más por más, y más por más, más. Siempre acá al medio va a ser más. 3 por 2, 6, y 6 por 9, 54. M elevado a 3, no tengo con qué multiplicarlo, y n elevado a 8 tampoco, los anoto tal cual en el resultado. Y aquí multiplico más por menos, menos, y esto lo escribo tal cual. Y ya está listo. Entonces esta sería una aplicación del producto notable cubo de binomio en geometría. O sea que esto lo puedo aplicar para calcular el volumen de cubos, ¿ya? No podemos aplicarlo en el volumen de otro cuerpo geométrico, ya que el único que cumple con las condiciones de que sea la misma medida es el cubo.